Buenas tardes a toda la iglesia. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios que hemos estado estudiando. Damos gracias al Señor que nos sostiene hasta este momento, nos ha guardado, nos ha cuidado y nos da la oportunidad también de adorarle, de glorificarle, cuál es el propósito de nuestra vida. En el libro de 2 de Corintios capítulo 4 tenemos la continuación de la descripción que hace el apóstol Pablo de su ministerio en defensa de aquellos de que lo acusaban de que era ilegítimo y era espurio. Allá en el capítulo 4 voy a leer de los versículos 1 hasta el 18. Dice la escritura de la siguiente manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos al Señor pidiendo su ayuda y dirección. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, de manera tecnológica, Padre, porque los tiempos son difíciles, pero nos da la oportunidad de alabarte y glorificarte como cuerpo tuyo, como iglesia, como pueblo tuyo. Ayúdanos, Señor, dirígenos, que tu Espíritu Santo sea el que nos dé la comprensión y aplique esta palabra en nuestras vidas de tal forma que el servicio, el ministerio que hagamos se conforme a lo que tú nos tienes en tu palabra. Ayúdanos, Padre, pues en Cristo Jesús te lo damos implorando. Amén. Bueno, el tema, como hemos dicho, es continuación de el capítulo 3, donde el apóstol
describe cómo es el ministerio, cómo es su ministerio del nuevo pacto que Dios le había encomendado. Le hemos puesto por título: Predicando con sinceridad el Evangelio de Jesucristo. En este pasaje del capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol continúa describiendo las distintivas del ministerio del nuevo pacto, específicamente cómo se debe comunicar la luz del Evangelio de Jesucristo sobre todas las circunstancias adversas que puedan venir sobre los ministros escogidos y comisionados por el Señor mismo. Vamos a ver cómo el Señor nos da esas distintivas del ministerio del nuevo pacto. En primer lugar, lo que nos dice este capítulo 4 es que el ministerio cristiano debe ser perseverante. Dice el apóstol: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La frase "por tanto" relaciona lo que el apóstol ha dicho anteriormente en el capítulo 3, específicamente en los dos últimos versículos, donde afirma que todo creyente refleja la gloria del Señor y va siendo transformado a la imagen de Cristo. Todo esto realizado por el Espíritu Santo. El apóstol también reconoce que todo lo que le había vivido y había hecho era por la misericordia de Dios, dice él, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia. Una y otra vez el apóstol reconoció que el ser un siervo, un ministro del Señor, es algo que venía o que viene de la misericordia de Dios. Y en su vida, él atribuía todo a la misericordia de Dios, tanto su conversión realizada por el Señor en el camino a Damasco, como el hecho de que lo había llamado, capacitado y comisionado como ministro del nuevo pacto. Todo lo que Dios había hecho en él, reconocía que era por pura gracia y por su misericordia. Y esto, todo lo que él reconocía, entonces él expresó que por todo lo que Dios había hecho, no desmayaba. Es decir, no se desanimaba. Esta palabra "no desmayamos" no solamente se refiere a cansancio físico, sino más bien al abatimiento espiritual. Todos hemos leído cómo el apóstol sufrió, todo el sufrimiento que pasó y que soportó fue por la fortaleza con que Dios lo capacitó para sobrellevar tanto maltrato físico, emocional y espiritual. Pero a pesar de todo lo que él sufrió, que no fue poco, allá en el capítulo 11 de esta segunda carta, capítulo 11 de los versículos 23 al 28, el apóstol nos relata parte de esa tribulación, de ese sufrimiento que pasó. Decía él: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado,
3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí está el relato de las aflicciones que el apóstol había pasado. Pero a pesar de todo esto, reconociendo la gracia y la misericordia de él en su vida, él decía, no desmayamos. A pesar de lo que todo había sufrido el apóstol, él no se desanimaba. Pablo no tiraba la toalla, no dejaría la competición a media carrera, como fue su testimonio al final de sus días, cuando él expresó también, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La demanda de Dios para sus hijos es el de perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así también para sus ministros, para sus siervos, por él escogidos, deben de expresar, no nos desanimamos. Pienso y estamos seguros de que nadie, comparado con el sufrimiento del apóstol, ha pasado por tantas tribulaciones. Y si él, a pesar de todo esto, no desmayó, entonces no debe haber motivos para que los ministros del Señor, que ahora estamos viviendo tiempos, aunque difíciles por la pandemia, sin embargo, tenemos libertad para poder predicar la palabra. No hay motivos para desmayar en el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. En segundo lugar, lo que nos dice el apóstol respecto a su ministerio es que el ministro, un ministro de Cristo, debe ser fiel a la palabra. De los versículos 2 al 6, el apóstol nos enseña que su ministerio fue de fidelidad a la palabra. Él describe su ministerio. Dice él, primero, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso. Para ser un verdadero ministro de Cristo, hay que dejar todo pecado. Pablo y sus colaboradores habían determinado dejar todo pecado. Lo que por ser malo se practica en lo oculto y causa vergüenza cuando es puesto a la luz de la verdad. El ministro cristiano tiene que renunciar a toda esta forma de vida antigua, porque no es contradictorio decir que eres ministro de Cristo, pero vives en la vida pasada, vives en el mundo, practicando lo que el mundo hace. También dice, no andando con astucia. El que anda con astucia es aquel que de manera ilegítima saca ventaja o provecho de los demás. Él decía, no andando con astucia y ni adulterando la palabra de Dios. Allá está el
de que un verdadero ministro debe de ser fiel a la palabra. Adulterar significa mezclar, como cuando la leche se adultera, le echan agua, la leche ya está adulterada, o le echan cualquier otra cosa, ya está adulterada. De la misma forma, la palabra de Dios no se debe de adulterar, no se debe mezclar con una filosofía humana, como se practicó en la Edad Media, cuando se combinó, mezcló la verdad de la palabra de Dios con la filosofía griega. Eso no es algo correcto. En todo tiempo de la iglesia cristiana han existido hombres que por diferentes fines han adulterado la palabra, ya sea para obtener ganancias deshonestas, para tener poder o autoridad sobre los demás, o para ganarse seguidores para ellos. Dios prohíbe una y otra vez que los que predican o enseñan la palabra cometan este pecado, pues traerá grave condenación para quienes lo hacen. Hay varios pasajes de la palabra que nos dicen que no debemos de adulterar, porque traerá consecuencias a nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y un pasaje muy común que leemos cuando hablamos de no adulterar, de no quitar, de no agregar a la palabra, es el Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una prohibición completa a adulterar la palabra, ni torcer, ni agregar, ni quitar. La palabra de Dios es perfecta. No tiene errores, sino que es completa. Todo lo necesario para nuestra salvación y vida diaria la encontramos en las sagradas escrituras. El fiel ministro del pacto nuevo predica y enseña solo la verdad. También es algo que una y otra vez la Escritura recalca, que solo debemos enseñar, predicar la verdad. Allá en el libro de Primera de Timoteo 4, 6 y 7 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. O sea, ¿qué le pedía Pablo a Timoteo? Como para ser un buen ministro de Jesucristo, dice: nútrete, debes ser nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Los ministros tienen que nutrirse para poder, por su parte, nutrir a la iglesia. Y manda claramente: desecha las fábulas profanas y de viejas. O sea, el ministro no debe predicar fantasías, fábulas, cuentos. Debe de predicar la palabra, como dice el apóstol en 2 de Timoteo 2, 14 al 16. Recuérdale esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras,
la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Para ser un ministro aprobado, un obrero que no tiene que avergonzarse, ¿qué manda Pablo? Usa bien la palabra de verdad. O sea, interpreta bien, estudia, enseña la palabra. Y otra vez también dice, evita profanas y vanas palabrerías. Y un último pasaje que nos enseña de que el fiel ministro, que el ministro de Cristo debe ser fiel a la verdad, la tenemos también en 2 de Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. En los 3 pasajes que hemos leído, la insistencia es en predicar, enseñar la palabra y evitar las fábulas, evitar las vanas palabrerías. Entonces, así debe de conducirse un fiel ministro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se predica la palabra, la verdad de Dios, entonces, dice Pablo en el versículo 2, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, la misma predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, nos va a recomendar con quienes escuchen la palabra. Pablo se somete voluntariamente a la conciencia de cada uno, siempre que cada conciencia sea consciente de la presencia de Dios. La conciencia humana es guiada por la verdad divina, registra y valora lo bueno y lo malo, examina la conducta moral de uno mismo y de los demás y obedece a la autoridad que Dios ha instituido. O sea que cuando se predica la verdad, Dios obra en las conciencias de los oyentes, y entonces Dios guía a los oyentes para recibir el mensaje y también la autoridad que Dios ha instituido. También Pablo reconocía que aunque se predique la verdad con fidelidad, no todos van a recibir la verdad. Dice el versículo 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, no todos los que escuchen la verdad la van a recibir. No todos los que escuchan el evangelio de Cristo creen el mensaje de buenas nuevas. Los ministros que enseñan y prediquen la verdad deben estar conscientes de esto. Pablo dice que el evangelio está encubierto para los que se pierden. Tienen un velo que les impide entender el evangelio. El Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Otro pasaje dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El ministro fiel debe seguir predicando la verdad. La obra de conversión la realizará Dios. Él nos manda a ser fieles en el mensaje. También parte de la fidelidad del ministro del nuevo pacto es que el mensaje del Evangelio siempre es Cristo. Siempre es Cristo. El tema del mensaje de toda la Escritura es Jesucristo. Dice el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ese es el tema principal, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El ministro no debe predicarse a sí mismo, no debe ser proselitismo para conseguir seguidores de él, ni siquiera para la iglesia misma. El hombre requiere y necesita conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Los siervos del Señor deben ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista nunca buscó seguidores para él mismo, sino buscó seguidores para Cristo. Recuerden lo que él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué triste que ahora los ministros buscan tener sus propios seguidores con propósitos ocultos. No debe de ser. El ministro debe de aparecer lo menos posible. El ministro debe presentar a Cristo a todos aquellos hombres que no confían todavía en el Señor Jesucristo. Si se predica de esta manera, entonces el Evangelio, que es la luz que ilumina el entendimiento. Así como Dios en el origen, al principio, mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es decir, Él dijo, hágase la luz. Eso es lo que nos dice aquí el versículo 6. De la misma manera como la luz resplandeció en las tinieblas, en la creación, de la misma manera en la salvación, Dios obra a través de la luz, que es el Evangelio. Cristo mismo es la luz verdadera que ilumina las vidas, las mentes, los corazones de los hombres. Ese debe ser el testimonio y el trabajo del ministro cristiano, ser fiel a la verdad. En tercer lugar, el ministro del nuevo pacto debe ser humilde. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí habla de un tesoro. Dice, tenemos este tesoro. ¿Qué es ese tesoro? En el pueblo judío, las vasijas, ollas y tinajas de barro son mencionadas con mucha frecuencia en la Escritura. Aquí el apóstol menciona un tesoro guardado en vasijas de barro. El tesoro es el Evangelio de Cristo. Es el tesoro de gran valor que Dios ha depositado en vasijas de barro. Las vasijas de barro son los hombres escogidos para la obra del ministerio de la predicación. Y allá hay un contraste muy grande. Un tesoro es algo que tiene mucho valor, pero está puesto en vasos de barro que tienen poco valor.
Así debe de ser el ministro cristiano. No pretender tener más valor que el tesoro, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente lo que está aconteciendo ahora, se ha abandonado el evangelio, el tesoro, y tienen más valor ahora los vasos de barro que el tesoro mismo. Entonces, debe haber humildad, debemos reconocer que Dios en su misericordia, como lo ha dicho Pablo, es porque el cual nos escogió previamente para ser vasos de barro, depositarios del evangelio, para comunicarlo, para compartirlo con todo el mundo, como dice la Gran Comisión. Entonces, ese doble contraste hay que entenderlo: el tesoro de la luz del evangelio y las vasijas de barro. Debemos ser conscientes de esto para no caer en el error de muchos que han sobrevaluado las vasijas de barro sobre el tesoro, y de esta manera han exaltado la humanidad, o sea, al hombre, sobre Dios mismo. Los siervos de Dios son instrumentos en las manos de Dios para llevar el mensaje. El mensaje no es humano, es divino, procede de Dios, y el poder para transformar vidas y corazones es de Dios. Como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El hombre no tiene el poder para convencer, para transformar. Lo único que lo puede hacer es Dios mismo. En cuarto lugar, el ministerio cristiano es sufrido. De los versículos 8 al 12, además de los versículos que hemos leído donde él describe todas las aflicciones que él pasó, aquí nos lo dice de manera resumida, cuáles fueron los sufrimientos que padeció durante la práctica de su ministerio. Este sufrimiento que el apóstol iba a pasar, Dios mismo lo había advertido en su conversión, cuando el apóstol cayó de rodillas ante la luz, el resplandor de la gloria de Cristo. Dios llamó a un hombre, a un creyente llamado Ananías para hablarle a Pablo, pero le dice Dios a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios se lo había advertido, lo cumplió, pero algo muy importante: Dios siempre lo fortaleció y le dio la confianza que siempre estaría con él y lo ayudaría en todo momento. Por eso Pablo expresó lo siguiente: atribulados en todo, mas no angustiados. Sufrió, como ya mencionamos, de todas las maneras: física, mental, social y espiritualmente. Estaba bajo las presiones del mundo que lo rodeaba. Los judíos, los romanos y los mismos creyentes que no confiaban en él. Pero esta situación no lo llevó a la angustia de suponer que no habría un mañana. Dice también: en apuros, mas no desamparados. Esa presión lo estaba atormentando. Siempre vivió bajo circunstancias difíciles y contrarias, pero eso no lo llevó a la desesperación, es decir, de perder la esperanza de salir con vida. Perseguidos, mas no desamparados. También la persecución fue otra de las formas
de sufrimiento por las que pasó el apóstol, pero él tenía la confianza que no estaba solo, no estaba desamparado, siempre contó con la realidad de la ayuda de Dios en todo momento. Y por último dice, derribados, pero no destruidos. El ministro fiel puede ser derribado en el fragor de la batalla, puede caer herido, pero esto no es el final, no es la derrota definitiva, no significa destrucción. Dios promete que dará nuevas fuerzas. Él no nos dejará caídos, sino que nos levantará. De esta manera Él confiaba en la ayuda, en el cuidado, en la dirección de Dios, y Él lo resume todos sus sufrimientos de los versículos 10 al 12, en las cuales habla de que los ministros, pero también los creyentes, llevan en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué significa eso de que llevamos la muerte, que llevamos en el cuerpo siempre la muerte de Jesús? Que si somos fieles, donde andamos y en todo momento, vamos a sufrir tribulaciones de todo tipo por ser seguidores de Cristo. El mundo y el enemigo buscará por todos los medios destruirnos. Pablo mismo lo dijo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, llevar la muerte de Cristo significa proclamar en todo tiempo la muerte de Jesús, pero también estar dispuesto a padecer físicamente y de todas las maneras por nuestro Señor Jesucristo. Y si así lo hacemos, la promesa es que también la vida de Jesús se va a manifestar en nuestros cuerpos. Como en la vida del apóstol Pablo, sufrió, pero ahí estaba la vida de Jesús en él mismo. Fue cuidado, fue fortalecido, porque el Señor siempre estuvo con él. Por último, el ministerio del nuevo pacto es un ministerio fundado en la fe. Versículos 13 y 14 nos habla dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe es algo que Pablo trató de manera continua en sus cartas que escribió. La fe fue la base y el impulso para su vida y ministerio. Múltiples referencias podemos sacar de la Biblia, de sus cartas. Decía él, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque por fe andamos, no por vista. Y hay múltiples referencias de la fe en las cartas del apóstol. En este versículo, el apóstol hace una referencia al Salmo 116:10. Creí, por tanto hablé, estando afligido,
en gran manera. El salmista que escribió esto reconoció que él había también vivido una vida de aflicción, había sido también una y otra vez amenazado de muerte, pero a pesar de todo ello, él creyó y confió en la mano protectora de Dios, y por lo tanto, dice, creí, por tanto hablé. Él cantaba, escribió himnos y cánticos, el salmista, para glorificar a Dios. Pablo, reflejándose en este versículo, reconoce también que él, de la misma forma, había sido cuidado por el Señor, y él confiaba y decía él, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Él, su trabajo fue predicar el Evangelio en todos los lugares. Entonces ahí se hacía un eco de lo que también había padecido el salmista. Entonces, siempre su vida, su ministerio estuvo fundamentado en la fe. Él como apóstol, como maestro, enseñaba las doctrinas en las iglesias en las cuales iba. Y una de esas doctrinas era la resurrección del Señor y también de la resurrección de los creyentes. El versículo 14 nos dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Entonces Pablo enseñó a la iglesia de Corintios tanto la resurrección del Señor Jesucristo como primicia de todo su pueblo, garantiza la resurrección de los creyentes. Entonces Jesús es la garantía del estado glorioso de todos los creyentes y estará con ellos en la presencia de Dios. Allá comparecerán ellos ante Dios con Jesús como abogado, como hermano y amigo. Por eso dice, y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, cuando venga el juicio final, entonces el Señor mismo estará con su pueblo como un abogado, como un hermano y como un amigo. Pablo concluye este pasaje con el versículo 15. Él decía que todas las cosas que había padecido lo había hecho por amor a sus hermanos. Dice, por amor a vosotros, por amor a los corintios. Se dedicó, se consagró a servirles, no solamente a ellos obviamente, sino a todas las iglesias. Su amor lo manifestó al sufrir aflicciones, tribulaciones de todo tipo y arriesgando su vida por ellos. Y de esta manera, con ese servicio, dice, para que abundando la gracia por medio de mucho, decir, a través de su servicio consagrado, la gracia de Dios iba a abundar en todos aquellos que escuchaban, creían y recibían a Cristo en sus vidas. De tal forma que las acciones de gracias iban sobreabundar de todos aquellos que ya conocían al Señor y le daban gracias por la obra de salvación que Dios había hecho. Y esto era para la gloria de Dios, de tal forma que Pablo, con toda su vida, con todas sus fuerzas, cumplía el propósito por el cual Dios le había dado vida, que no es más que el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Quiera el Señor que también así nuestro ministerio, cualquiera que sea conforme a lo que Dios por medio del apóstol Pablo nos enseña
en este pasaje. Que Él nos ayude y bendiga su santa y divina palabra. Amén.